Creemos que la ingeniería alemana y la japonesa nacen de la misma raíz, la disciplina, la obsesión por la precisión, la mente humana llevada al límite. Es una historia hermosa, pero es falsa. Porque los 5 avances que estás a punto de ver, los que sostienen fachadas, automóviles, hospitales y fábricas enteras, no salieron de la cabeza de ningún ingeniero. Fueron robados, copiados con descaro milimétrico de una hoja que se niega a mojarse, de un pez tan ridículo que parece un error de la naturaleza, de una trompa sin huesos, de un insecto que todos odiamos y de una mariposa que miente con la luz. Las 2 naciones más admiradas por su tecnología comparten un secreto incómodo. Sus mejores ideas ya existían. Solo tuvieron la humildad o la astucia de mirar hacia abajo y aprender a copiar. La hoja que se niega a ensuciarse. Empecemos por Alemania y por la primera de estas 5 copias. Durante siglos creímos que, para mantener algo limpio, había que pulirlo hasta dejarlo perfectamente liso. En los años 70, un botánico llamado Wilhelm Bartlott, de la Universidad de Bonn, preparaba plantas para el microscopio electrónico, cuando notó algo absurdo. Algunas hojas nunca necesitaban limpieza. Estaban impecables, solas. Y la reina de todas ellas era la hoja de loto. Al mirarla de cerca, descubrió justo lo contrario de lo que esperaba. La hoja no estaba limpia por ser suave, estaba limpia por ser rugosa. Su superficie está cubierta de millones de diminutas montañas de cera, y sobre esas puntas el agua no se extiende. Se contrae en esferas casi perfectas que ruedan, arrastrando cada partícula de polvo a su paso. En 1997, Bartlott bautizó el fenómeno con un nombre que hoy es historia de la ciencia, el efecto Loto. Y 2 años después, esa hoja se convirtió en producto, una pintura llamada Lotusan, capaz de recubrir la fachada de un edificio para que se limpie sola cada vez que llueve. Hoy cubre millones de metros cuadrados de paredes en todo el mundo. Alemania había vendido por primera vez la limpieza de una planta. Pero la siguiente copia sería mucho más humillante. Porque esta vez, el maestro no fue una flor sagrada. Fue el pez más torpe del océano. El pez ridículo que engañó a Mercedes. Imagina un cubo con aletas. Un pez con forma de caja, acorazado en placas óseas, que nada como si no entendiera las reglas de la hidrodinámica. Se llama pez cofre, y durante años los ingenieros de Mercedes-Benz creyeron que escondía el secreto del automóvil perfecto. En el año 2005, los especialistas de Daimler Chrysler llevaron un modelo a escala reducida al túnel de viento y midieron algo nunca visto en un coche, un coeficiente aerodinámico de 0,095. Con ese hallazgo construyeron un vehículo entero a partir de su silueta. El resultado fue asombroso. Un auto con un coeficiente de 0,19, más de 65% mejor que un compacto de su época, capaz de recorrer 100 kilómetros con apenas 4,3 litros de combustible. 20% menos consumo, solo por imitar a un pez ridículo. Y aquí viene la parte que casi nadie se atreve a contar. En el año 2015, un equipo liderado por el biólogo Sam Van Wassenberg publicó un estudio en una revista de la Real Sociedad Británica y demostró que nos habíamos equivocado. El pez cofre no es estable. Su cuerpo, en realidad, es profundamente inestable, y es precisamente esa inestabilidad la que le permite girar con esa agilidad increíble entre los corales. Van Wassenberg lo comparó con un caza de combate, diseñado para ser inestable a propósito. Mercedes no copió una verdad, copió un malentendido brillante, que aún así funcionó. Y esa es quizás la lección más honesta de toda esta historia. Pero si un pez podía enseñarle a Alemania a moverse, había otra criatura que le enseñaría algo mucho más difícil, a no hacer daño. La máquina que aprendió a no hacer daño. Los robots industriales son peligrosos por naturaleza. Son fuertes, rígidos, ciegos a la carne humana. Por eso durante décadas los encerramos detrás de jaulas. Hasta que alguien miró la trompa de un elefante. Una trompa no tiene un solo hueso, y sin embargo puede arrancar un árbol o recoger un cacahuate del suelo sin romperlo.
Esa contradicción fascinó a los ingenieros de la empresa alemana Festo, que en el año 2010, junto al Instituto Fraunhofer, presentaron algo llamado el asistente de manipulación biónico. Era un brazo robótico que no se parecía a ningún otro. Fabricado con impresión tridimensional, hueco, lleno de aire, movido por 13 pequeños fuelles neumáticos. Pesaba menos de 2 kilogramos, tenía 11 grados de libertad, y sus dedos, inspirados en la aleta de un pez, se curvaban alrededor del objeto en lugar de aplastarlo. Si chocaba contra una persona, simplemente cedía, sin herir a nadie. Años después, esos mismos ingenieros le enseñaron a aprender como un bebé, dejándolo tantear una y otra vez hasta memorizar sus propios movimientos. Por primera vez, una máquina podía trabajar codo a codo con un humano sin necesidad de una jaula. El invento ganó ese mismo año el Premio Alemán al Futuro. Alemania había copiado, de un animal enorme, la delicadeza. Y con eso, cerramos el capítulo alemán. Porque ahora cruzamos medio planeta, hacia un país donde la obsesión no era la fuerza, ni la limpieza, sino algo mucho más íntimo, el dolor. El piquete que no sentiste. Odiamos a los mosquitos. Pero piensa en algo incómodo. Un mosquito perfora tu piel, bebe de ti durante segundos y muchas veces ni siquiera lo notas. ¿Cómo logra clavar una aguja en tu cuerpo sin despertar tu dolor? En Japón, esa pregunta se convirtió en una industria. Investigadores de la Universidad de Kansai, liderados por el profesor Seiji Aoyagi, estudiaron la trompa del mosquito y encontraron el truco. No es lisa, es dentada, cerrada, y toca la piel en tan pocos puntos que apenas alcanza a activar los receptores del dolor. En su laboratorio, llegaron a fabricar una aguja de apenas 1 milímetro de largo, con paredes de 1,6 micrómetros de espesor, imitando esa forma. Con esa misma idea, la corporación japonesa Terumo creó una aguja distinta a todo lo anterior. Tuvo que recurrir a un pequeño taller familiar, Okano Kogyo, después de que las grandes fábricas juraran que era imposible de producir. La llamaron NanoPass y salió al mercado en el año 2005. Su punta mide apenas 0,2 milímetros, no más gruesa que 2 cabellos juntos, y reduce el pinchazo a algo tan leve como la picadura de un insecto. Para millones de personas con diabetes, que se inyectan cada día de su vida, Japón había copiado del enemigo más pequeño un regalo enorme: el fin del dolor. Y sin embargo, la última copia japonesa no tiene que ver con lo que sentimos. Tiene que ver con lo que vemos, con un color que en realidad no existe. El color que no existe. Observa el azul de la mariposa morfo. Ese azul cobalto, que parece brillar con luz propia, tanto que la llaman una joya viviente. Ahora prepárate para lo extraño. Ese azul no está ahí. En las alas de la morfo no hay una sola gota de pigmento azul. El color nace de la estructura. Sus escamas están formadas por capas microscópicas, apiladas como un bosque diminuto, que rompen la luz y hacen que solo el azul rebote hacia tus ojos. Es color hecho de geometría, no de tinte. La empresa japonesa Teijin quiso robar ese secreto, y lo consiguió. Crearon una fibra llamada Morphotex, la primera del mundo con color sin ningún tinte. 61 capas alternas de poliéster y nylon, cada una de apenas 70 nanómetros de espesor, apiladas para engañar a la luz igual que lo hace la mariposa. Una tela que jamás destiñe y que no gasta una sola gota de agua en teñirse. Y seré honesto contigo, porque este canal se sostiene justo sobre eso. Teijin detuvo la producción de Morphotex hacia el año 2011. No conquistó el mercado, pero su hazaña sigue siendo la prueba viviente de una idea que aún persiguen los laboratorios del mundo, que el color más puro, tal vez, no necesite pintura alguna. El plano que ya estaba escrito. 5 criaturas, una hoja, un pez, una trompa, un insecto y una mariposa. Y detrás de cada avance que Alemania y Japón presentaron al mundo como suyo, la misma verdad silenciosa. No lo inventaron, lo descifraron. Porque la evolución llevaba millones de años resolviendo estos problemas, escribiendo sus soluciones en cuerpos diminutos, mucho antes de que existiera el primer ingeniero. Las mentes más brillantes del planeta no crearon estas ideas.
Solo aprendieron, al fin, a leer la biblioteca que siempre estuvo abierta frente a ellos. Y si estas 5 copias te parecieron increíbles, todavía no has visto lo que otras naciones se atrevieron a robarle a la naturaleza.